Y el avión comprado por Presidencia de la República realizó este fin de semana el primer traslado sanitario desde Rivera a Montevideo. Más allá de que este traslado fue exitoso, puso nuevamente en la mesa un tema que se viene reavivando y es el reclamo por la demora del gobierno en tratar el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Trauma y de Emergencia, que dispone un protocolo para el traslado de quienes sufren un accidente de tránsito en cualquier parte de nuestro país. El proyecto fue presentado hace más de un año al Parlamento por parte del Sindicato Médico, de la UNASEB y de la Facultad de Medicina. Pero al menos hasta ayer, que la producción de Desayunos Informales se comunicó con el Ministerio de Salud Pública, el proyecto no está aprobado. Vamos a hablar de este tema con el expresidente del Sindicato Médico, el doctor Julio Trochansky. Buenos días, ¿cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, fuiste uno de los encargados de presentar este proyecto. En las últimas horas se reavivó por esto y por varios tuits que vamos a ponerlos en pantalla para ver qué fue lo que sucedió y por qué despertó, podríamos decir, tu ira. Sí, no, está bien. Bien, allí, Juan, vos llegás mejor a la pantalla. Gonzalo Rebolledo, sí. Sí, que él decía, qué buena noticia, con salvar una vida es más que suficiente, ojalá se siga aprovechando para muchas más. Y Julio, de alguna manera, no criticaba más bien la utilización del avión, pero sí destacaba el hecho de que la utilización del avión no deja ver este otro problema que tenemos, ¿no? ¿Cuánta obsecuencia que mal le hace este tipo de cosas al progresismo en Uruguay? Años sin hacer un transporte sanitario y lo hacen al otro día de presentar un avión que no fue hecho para eso. Nos quieren vender espejitos de colores y subestiman. Bien. Y antes habías puesto también, hace más de 254 días en el Ministerio de Salud Pública, y se tiene en su escritorio un proyecto de ley para disminuir la mortalidad de esta epidemia, y sigue allí. Y ahí está el del presidente del sindicato. En Estados Unidos los costos del trauma son impactantes. En Uruguay también un problema grave que requiere abordaje urgente desde lo básico. Coordinar recursos ya disponibles en un sistema organizado para ser más eficientes. Poco aporta un nuevo avión sanitario a esto. Es decir, que coincidiendo con la posición. Sí, a ver, el problema está en darse cuenta que esto es una verdadera epidemia. Es una epidemia de salud pública, es una epidemia que mata y que es la primer causa de muerte en los menores de 40 años, que tiene un costo social y económico que supera ampliamente al de las otras enfermedades que se combaten, como las enfermedades cardiovasculares o el cáncer, que en años de vida... Que son las que les pelean en años de vida perdidos o claro, en años de vida muerte. Es decir, si esta patología, esta enfermedad, porque es una enfermedad, porque se puede prevenir, se puede tratar y se puede rehabilitar, la enfermedad traumática reúne todas las características de una enfermedad. En años, si afecta a los menores de 40 años, es claro que los años que pierde una persona de vivir son muy superiores a los de las otras patologías que habitualmente afectan a personas de más edad. Y eso determina que muchas veces en nuestro país, y sobre todo en lo que tiene que ver en la cobertura de este tipo de eventos en las rutas nacionales, la posibilidad de sobrevivir a un evento traumático sea menor que si lo comparamos a los de la región y el mundo. Eso es un punto clave, porque, a ver, la epidemia de los accidentes de tránsito, sin duda que es uno de los principales problemas que tiene el país hace 20 años. Y tenemos datos que muestran que empeoró, y que empeoró en particular en las rutas. Muchos apuntaban a la policía caminera, incluso en enero vos criticaste a Robert Parrado, porque él decía, Bonomi es responsable de estas muertes, y vos decías, no se olviden de las emergencias. Lo mismo, en este caso, criticando a alguien de la oposición, porque en las rutas nacionales no llegan las emergencias. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene un accidente en una ruta y necesita una atención de emergencia comparado con otros países, además? Es evidente, y no quiero dejar de igualmente decir que se ha hecho mucho a lo largo de estos años, sobre todo con la creación de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que ha impuesto una serie de medidas que tienden a prevenir o actuar sobre la fase de prevención fundamentalmente de esta enfermedad y que ha tenido alguna repercusión importante en algunos casos. Pero en lo que tiene que ver con la asistencia, con el punto de cómo asistir a este tipo de pacientes y dar una asistencia universal, equitativa, y que cualquier uruguayo, independientemente de donde sufra el siniestro de tránsito, tenga la posibilidad de ser atendido correctamente, ahí estamos en falta como país. En las rutas nacionales hoy en día no hay cobertura de emergencia móvil. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado de asistir o de pasar o de tener que detenerse frente a un siniestro de tránsito en una ruta nacional, pero a diferencia de lo que sucede en las ciudades, donde hay un convenio con las emergencias móviles, donde el tiempo de respuesta es bastante rápido,
En las rutas nacionales no existe tal cobertura. Es más, en las ciudades del interior las unidades móviles llegan hasta los límites de la ciudad. Lo mismo que en Montevideo, las unidades móviles llegan hasta los límites de la ciudad. ¿Te acordás que antes, cuando éramos chicos, existían las ambulancias de caminera? Bueno, exacto. Había una serie de respuestas también ineficientes, pero que después... Estaban más cerca que otras ambulancias. Sí, se recuerda aquellas blancas largas. Largas, sí, exactamente. Entonces, ¿qué sucede hoy? Bueno, sucede que los primeros respondedores, o sea, quien llega primero al lugar del siniestro de tránsito, bueno, o es personal que no está entrenado para asistir, o es personal que tiene que trasladarlo de una manera inadecuada, en un móvil policial, en un auto particular. Y ese tiempo es clave, aparte, porque cuanto más cerca del accidente... Exacto, claro, y estos son enfermedades tiempo dependientes. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo que se demora en iniciar la atención tiene una consecuencia directa sobre lo que viene después. Y no solo sobre la muerte, porque tenemos una alta cantidad de muertes, pero por cada muerto en siniestro de tránsito hay 700 uruguayos por siniestro que quedan con lesiones incapacidades permanentes y en esas casi lesiones también el tiempo, claro. Casi 20.000 que tienen lesiones transitorias. Es decir, es un problema realmente que afecta a mucha gente. ¿Que en porcentaje cuánto podría mejorar teniendo que se aprobara esta ley? En los países que ya hicieron esto. Ahí está. Y el sistema de trauma y emergencias médicas lo que viene a hacer es a dar una respuesta coordinada, eficaz y continua para aumentar la probabilidad de sobrevida de estos pacientes. Y se ha mostrado que la mortalidad en los países que implementan este tipo de sistemas disminuye 20 a 30%. O sea, estamos hablando de un porcentaje que impacta directamente. La mortalidad en global, digamos, en el lugar del accidente más la gente que traslada. Sí, incluso hay estadísticas de nuestro país recogidas por la propia UNICEF que muestran estadísticamente que ese problema existe. En el mundo, el trauma o los traumatizados mueren en 3 periodos. Un primer periodo inicial que es del 40 al 50% en el lugar del hecho. Un 20 a 30% muere en la primera hora y el porcentaje restante muere al mes, en los primeros meses producto de las complicaciones. Bueno, en nuestro país ese primer pico es casi cercano al 60% y a veces en algunas estadísticas más. O sea que evidentemente tenemos un salto que está directamente relacionado a la falta de asistencia en el lugar o a la falta de traslado en tiempo y forma. ¿Y eso no te gustó el de tratamiento político que se hizo el tema del avión? Lo que pasa es que, a ver, es como te dijera, mira, yo mañana le di a mis hijos, ¿saben qué? Me compré el mejor coche para llevarlos a la escuela, pero me olvidé de inscribirlos en la escuela. Entonces, ¿qué sentido tiene? Yo no hay una crítica hacia el intento de adaptar un avión, que no es un avión sanitario, pero que se adaptó para completar el traslado sanitario, sino hacia no ver globalmente esta enfermedad, pero además no verla teniendo el gobierno la posibilidad de implementar un sistema que no se trata de invertir dinero, sino que se trata de ordenar todos los recursos que hoy tenemos, ¿no? Y entonces, cuando uno mira eso y cuando uno que trabaja y que ve realmente las demoras que tenemos cuando nos avisan, viene un paciente que tuvo un siniestro de tránsito en una ruta nacional y nosotros esperamos que llegue rápidamente porque de eso depende la sobrevida o la ausencia de lesiones del paciente y pasa 1 hora y pasa 2 horas y pasa más a veces si el paciente no llega y a veces hasta llegan a llamarnos y decir no, el paciente falleció en el lugar del hecho y no va a ser trasladado. Bueno, eso para los que trabajamos habitualmente en este tema, bueno, genera cierta ira, si querés, como tú lo decías, o cierta impotencia porque no es que nosotros hablamos solo desde la crítica, hablamos desde la propuesta. No personalmente, está el proyecto ahí, no solo personalmente, sino desde las instituciones que pueden aportar a esto, del sindicato. ¿Y por qué se está demorando tanto este proyecto? ¿Por qué está en un cajón dormido, como dicen? Bueno, es que eso yo no puedo responderlo yo, eso corresponde a las autoridades. Nosotros nos hemos reunido con los parlamentarios y evidentemente si el Ministerio de Salud Pública no toma la iniciativa, yo creo que la iniciativa la va a tomar el Parlamento, la va a tomar la Comisión de Salud, donde ya fue presentado igualmente, pero que se ha esperado un poco por la posición o sobre todo por el hecho de tomar la iniciativa por parte del Ministerio para resolver el tema. Si entendí bien, Julio, la financiación está, hay porque hay una distribución acá. Organizar los recursos. Claro, Uruguay tiene
todos los aspectos que un sistema de atención al traumatizado y emergencia médica requiere, que tiene emergencia prehospitalaria montadas, tiene hospitales a lo largo de todo el país que atienden a pacientes, tiene centros asistenciales que pueden actuar en la rehabilitación, tiene unidades como la UNACEB que actúan en la prevención y en el establecimiento de políticas nacionales de seguridad vial. Lo que no tiene es una centralización de esos recursos. Es decir, que uno sepa en el momento que se produce el siniestro de tránsito que se va a concurrir al lugar del hecho porque se dispone de la organización adecuada. Pero un protocolo con todos los... Pero en el momento adecuado, porque estos pacientes tienen que cumplir una regla, que es llevar al paciente en el menor tiempo posible al mejor lugar posible. Claro. Y esas cosas a veces no se dan en el mismo lugar. Claro, hay que coordinar, no siempre es el más cercano, por ejemplo. Pero claro. ¿a alguien no le conviene, no le sirve esto, toca algún interés? Porque si no, no tiene lógica que... No, o que económicamente no se llegue o no se pueda distribuir los recursos humanos, o que los trabajadores capacitados para trauma y emergencia. Bueno, pero es más caro que se te muera la gente. Está clarísimo. O que quede mal. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay un trabajo publicado hace unos años que mostraba que el costo de los siniestros de tránsito en Uruguay representaba el 4.5 del PBI nacional. Más que la educación. O sea, porque ahí un poquito menos lo que le damos hoy, pero... Un poco, bueno, en aquel momento era lo que se pedía, claro. Sí, esto es lo que la educación está solicitando para su presupuesto, porque vos tenés que afecta a jefes o jefas de familia, porque son personas jóvenes, porque se incorporan todos los aspectos relacionados a los seguros, por la incapacidad laboral que el Estado tiene que pagar y subvencionar a lo largo de... por el resto de la vida, claro, entonces... Además es un dato numérico muy fuerte, porque vos hablas de 20, 30%, pongámoslos en vidas. Son 60, 80 vidas por año que podrían salvarse si Uruguay tuviera un sistema de respuesta, no te digo el de Suiza, el de algunos países de la región, ¿no? Ahí va, es que nosotros no, cuando hacemos los planteos del sistema de atención, no es que estamos queriendo implementar algo que esté fuera de la realidad o el alcance de nuestro país. No. Nuestro país tiene la posibilidad de implementar un sistema coordinado que, como le decía recién, asegure a cualquier uruguayo, esté donde esté, tenga donde tenga el siniestro de tránsito, que lo van a llevar al mejor lugar y en el menor tiempo posible. Además tenemos una superficie chiquita. La mayor distancia de un punto a otro es Villa Unión, Montevideo, 700, 800 kilómetros. Nuestro país es ideal para este tipo de cosas. O sea, en otros países el territorio que cubre un sistema de trauma es el de nuestro país. Lo cubren, ¿no? Ya sea en un estado o en una región. Y es muy similar a la de nuestro país, pero sobre todo lo que tiene y lo que ha mostrado es la efectividad y la eficiencia, ¿no? La eficiencia en la utilización de los dineros, cuando hablamos de dineros públicos hoy eso es muy importante, la eficiencia en disminuir las muertes y sobre todo la posibilidad de su implementación a través de la unificación de los recursos que hoy ya se tienen. Entonces no es un tema de dinero, si toca algunos intereses, bueno, cualquier cambio de política toca intereses, evidentemente, pero yo digo que sobre todo requiere de voluntad política, y por eso nosotros siempre hacemos la mención que es la enfermedad que más años de vida perdida tiene y que supera a las enfermedades cardiovasculares y los cánceres. Porque acá cuando hubo voluntad política de sancionar la ley antitabaco, se sancionó. Y se tocaban intereses más grandes. Muy importantes. Entonces, evidentemente que para este tipo de leyes lo que se requiere es voluntad política. Claro, en una enfermedad que nos pasa a todos, es inherente a esta enfermedad. Bueno, no la tenemos incorporada porque parece que le va a pasar a otro, que no nos va a pasar, que nunca va a haber episodios de múltiples víctimas que pueden ocurrir, ¿no? Siniestros que impliquen a 5, 6, 10 personas y que requieran de una respuesta organizada. En los últimos meses está pasando todo eso. Bueno, entonces, eso... Tanto que esta enfermedad era conocida como la enfermedad olvidada, porque bueno, justamente ese tipo de cosas. El sistema político no la tiene presente, su accionar se ve al tiempo de implementarla y no en forma inmediata. Eso, desde el punto de vista del político, a veces no le despierta tanto interés. Pero lo que nos queda claro es que en materia de salud pública, cuando hay voluntad política de implementar una ley, se implementa. Y esta ley
sería tan o más revolucionaria desde el punto de vista asistencial que la ley antitabaco, que nos parece fantástica, que ha traído grandes mejoras en la salud de los uruguayos, pero que no inhibe de que nosotros solicitemos y tratemos de impulsar una ley que, de nuevo decimos, afecta a los menores, es la primer causa de muerte de los menores de 40 años y en otros países empieza a ser una de las primeras porque sobre la otra se actúa con otro tipo de cosas. Bien. Julio, bueno, este tema nos quedó más que claro y te quiero llevar a otro ámbito que también escribiste en las redes sociales, pues sos muy activo en las redes y muy crítico, y fuiste muy crítico también con ACE, que es un nuevo fracaso del gobierno, que tenga que remover nuevamente autoridades. ¿Tampoco estás muy de acuerdo con quién eligió? Porque hablaste de por qué no poner al director del Hospital Maciel. No, bueno, a ver, lo que pasa es que creo que nos hemos desacostumbrado a la crítica en Uruguay, entonces a veces uno ve cierto conformismo cuando se toman algunas decisiones o la eventualidad de optar por no decir nada. Yo creo que el doctor Marcos Carámbula es un excelente profesional, una persona, un político que puede llevar adelante cualquier tipo de emprendimiento. Yo lo que creo es que el Uruguay perdió la posibilidad de mostrar una forma diferente de actuar en el servicio de asistencia público. ¿Qué quiero decir con esto? De definir los lugares no por una codificación política, sino por un sustento técnico con éxito demostrado en la gestión del sector público asistencial, que se perdió la oportunidad de mostrar una imagen de renovación, no solo de edad, sino de personas y de formas de ver la asistencia a nivel del sector público. Y bueno, yo creo que Álvaro Villar reunía todas esas características. ¿Por qué? ¿Por qué el director del Maciel? Ahí va. Bueno, porque es una persona que viene trabajando hace mucho tiempo en ACE, porque es una persona que ha mostrado una gestión exitosa en ACE. Lo ha transformado en un hospital modelo en nuestro país donde se desarrolla la medicina al más alto nivel, pero además, sobre todo, desde el punto de vista de los conceptos de calidad que hoy manejamos a nivel asistencial. Y de la gestión moderna, ¿no? Y porque tiene una gestión moderna y porque sería una renovación dentro de lo que es las figuras públicas que se han dedicado a comandar la asistencia pública en nuestro país. Entonces, no es en contra de Marcos Carámbula o el resto de los integrantes, o Marlene, o el resto de los integrantes del directorio de ACE, que ahora solo queda desearle la mejor de las suertes y el mayor de los éxitos. Pero, si no, se trata de que nosotros entendemos que ACE es un lugar donde se atiende a la población más desprotegida, donde se la tiene que proteger, pero además en términos sanitarios donde puede llegar a fracasar la reforma sanitaria si es que no se implementan mecanismos de asistencia que puedan ser tomados como testigos, como elementos que el sistema vea que son los adecuados y los que hay que seguir. Bueno, eso sin una gestión moderna, sin una visión moderna de la medicina, sin una proyección de la medicina de aquí a los próximos 15 años, difícilmente se pueda llegar a hacer. Y bueno, hay personas que creo que están más aptas para eso y hay otras personas que creo que quizás desembarcan en un problema para transitar políticamente ese problema y no lo hacen tanto para transitar desde el punto de vista asistencial. Julio Tochanqui, muchísimas gracias. Por favor. Gracias, Julio. Vamos a...